el tiempo de la palabra, Señor, que sea tu palabra, Señor, refresca, Señor, nuestra vida, nuestra alma, Señor, que tu palabra sea una semilla, Señor, que en nuestros corazones, Señor, sea esa buena tierra, Señor, donde tu palabra pueda dar fruto, Señor, donde tu palabra pueda dar fruto al 30, al 70 y al 100 por uno, Señor. Ayúdanos, Señor, estamos aquí, Señor, porque te necesitamos, porque queremos buscar de ti, Señor. Estamos acá, Señor, porque queremos que tu palabra, Señor, haga efecto, Señor, en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, queremos vivir tu palabra, Señor. Es un tiempo cuando tenemos que vivir tu palabra, Señor, para que se cumpla lo que está en tu palabra, Señor, hacia nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu gracia, Señor, que cada día, Señor, está sobre nuestras vidas, Señor. Gracias porque podemos estar aquí delante de tu presencia para escucharte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una de las charlas filosóficas con mi hijo, que a veces estamos comiendo y sale con cualquier otra cosa, me dice: papá, cuando ustedes eran novios, ¿dónde estaba yo? Esas preguntas difíciles que te hacen los chicos, bueno, uno tiene ahí toda la pedagogía, ¿no? Todavía no existías, estabas pensado por Dios, pero todavía no existías. Y bueno, yo me quedé pensando y bueno, todavía no existía. O sea, hace 6, 7 años todavía no existía una existencia de mi hijo. Y eso me llevó a pensar de que Él fue creado. Y me llevó a pensar de que yo soy creado, de que soy criatura. Me llevó a pensar de que en un momento, ¿sí?, apareció, bueno, se hizo, ¿no?, la concepción, y ahí aparece la vida, ese milagro extraordinario que Dios creó. Y me llevó a pensar de que el universo es creado, que el universo tuvo un principio y que va a tener un fin. Porque dice la palabra de Dios que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y ahí comienza, yo creo que ahí comienza el tiempo. Comienza el tiempo, porque Dios está sobre el tiempo. O sea, Él está sobre el tiempo, sobre el universo, sobre la materia, sobre todo lo que existe. Él está. Él es el principio y el fin. Él es el gran yo soy. A veces no podemos entender, todo de Dios. Y eso demuestra que no somos Dios, que somos humanos, que somos criaturas. ¿Sí? Entonces, yo me pensaba y yo digo, nosotros somos creados por Dios, estamos creados para algo más. Estamos creados para algo extraordinario. Y vamos a ver Génesis 1 y 2, dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, dice esta versión. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En la escuela bíblica estamos hablando de la creación, del principio, entonces está bueno recordar. Pero dice: en el principio, Dios en el principio creó. Y ahí aparece Dios como creador, ¿sí?, del cielo y de la tierra. Creó todo, dice que el Espíritu de Dios se movía, que todo estaba desordenado y que el Espíritu de Dios se movía. Ahí empiezan los días de la creación. Pero llegamos a Génesis 1:26. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y ahí Dios crea al hombre, pero le da una particularidad especial que no le dio a ningún otro ser viviente, ni ninguna otra cosa creada, que le dice que es a nuestra imagen y a nuestra semejanza. No es que vamos a ser Dios, sino que le dio una apariencia, una conciencia, ¿sí?, de entender, de parecerse, ¿sí?, distinto a los animales, una conciencia sobre el bien, sobre el mal, una conciencia que no tenían los animales. Dice en Eclesiastés 3:11 que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. De ahí vamos entendiendo un poco más esa creación de Dios, que somos a imagen y semejanza de Él, ¿sí?, que nos parecemos, ¿sí?, que somos parte de Él, somos semejantes. Y que Dios puso eternidad en el corazón. Entonces, ahí es donde aparece, ¿no?, donde Dios sopla vida, Dios sopla de su espíritu y nos da vida, y nos da esa opción que le dio a Adán de poder comunicarse
de poder comunicarse con Dios, de poder entender, de poder confiar en su Creador, de comunicarse con Dios. Y ahí es donde entendemos que somos creados, somos un ser complejo, pero que somos creados por Dios. A diferencia de otras religiones que dicen no, que reencarnaron y que fueron, bueno, no sé cuántas otras cosas inventan, que el enemigo inventa, ¿no? Que le hace creer al hombre, pero gracias a la palabra de Dios entendemos que Dios creó al hombre, que le hizo a su imagen y semejanza, y que puso eternidad en su corazón. O sea que en el momento de la concepción, desde que nacemos, ¿sí? Sabemos que nuestra muerte física no nos separa de Dios, sino que nos prepara para algo mejor. Entendemos que somos eternos, que Dios puso eternidad, que somos un ser eterno. Fíjense, el Salmo 139 dice: tú creaste en mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Ahí David podía entender esto, sin ningún estudio, sin ninguno, que sabía que desde el vientre, Dios lo había formado, desde el vientre, y que era una creación especial. David se sentía que era una creación especial. David sentía que era una creación admirable, un ser especial de parte de la creación de Dios. Dice, tus obras son maravillosas. Y esto lo sé muy bien. Y te alabo porque soy parte de esas obras maravillosas que Dios creó. Si uno va al sur, ¿no? Los lagos, las montañas, si uno mira el universo, las estrellas, realmente la creación, las flores, ¿sí? Los pájaros, realmente la creación es una creación admirable. Somos parte de esa obra maravillosa de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y en Génesis 1:31 también dice que Dios vio todo lo que había hecho, vio esa creación admirable de todo lo que había hecho. Yo me imagino a Dios que dijo, qué bien me quedó, ¿no? Y aquí dice que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto, y el séptimo día descansó. Dijo que era bueno en gran manera. Miró la creación, dijo que era bueno en gran manera. Y acá donde voy es de que fuimos creados por Dios, ¿sí? Para buenas obras. Fuimos creados para lo bueno. Fuimos creados para hacer cosas buenas. Pero bueno, como todo tiene que haber un clima, un suspenso, como viste cuando ves la película reenganchado y ves re bien que están enamorados y ¡pum! El barco se hunde. El barco se hunde, se quiebra a la mitad, empieza a traer agua y dice, ¿qué pasó? Y bueno, y no me alcanza los botes, y me queda una madera, una tabla. Sí, ahí en la tabla, pero en la tabla cabe uno nomás. Bueno, porque yo creo que trago con la tabla, ¿no? Tenía un poquito más de amor, creo que o se hundían los dos, se salvaban. Pero viene la caída, ¿sí? Viene esa separación de parte de Dios y Dios tiene que sacar al hombre del jardín del Edén, ¿sí? Y ahí entra la muerte y entra esa separación de Dios. Y como veíamos también en la escuela bíblica, entra también la gracia. Cuando entra la muerte, entra también la gracia de Dios y le da esa promesa bíblica, ¿sí? En Génesis 3:15, de que esa serpiente va a ser herida en la cabeza, sin embargo, nos va a morder el talón para que no caminemos. Y a veces, 2x3, nos muerde ese talón y nos hace desviar de la presencia de Dios. Pero para entender de que somos creados, Dios vuelve a crearnos. Dios vuelve a crearnos a ese estado original. ¿En quién? En Cristo Jesús. Amén. En su obra en la cruz. Él vuelve a crearnos,
vuelve a crearnos, pero ahora dice que nos crea en Cristo Jesús. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, somos su obra maestra, ¿sí? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que viviéramos en ella. Hechura significa, en el griego, habla de poesía, de una obra de poesía, como una obra de arte, ¿sí? Por eso otra versión dice como una obra maestra. Y la palabra buenas obras, también en el griego es ágatos, que significa intrínsecamente amado, una bondad verdadera que emana de Dios, ¿sí? Que está empoderada por Él. Esa amabilidad, esas buenas obras que no podemos hacer nosotros por nuestros propios medios, sino que podemos hacer esas obras en Cristo Jesús. Y bueno, yo pensaba, Pablo está en la cárcel escribiendo esta carta a los Efesios y empieza el contexto de este versículo, empieza a decir de que la fe sin las obras está muerta, y empieza a decir que es salvo por la fe en Cristo Jesús. Somos salvos por la fe. ¿Sí? No hay obra que pueda salvarnos, no hay obra. Por la fe, únicamente por la fe y por su Hijo unigénito somos salvos. ¿Sí? Hay un solo camino a Dios, es a través de Jesucristo, solamente la fe. ¿Sí? De tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, que en Él crea, ¿no? La fe. Y en ese contexto le dice que son salvos, ¿sí? Por medio de la fe, pero también dice que necesitan esas obras, esas buenas obras, para demostrar que hay fe. Y ahí donde le habla de estas buenas obras. Y yo digo, el primer punto para hacer buenas obras es reconciliarnos con Dios. Amén. No podemos hacer buenas obras si no nos reconciliamos con Dios. Una vez en oración, preguntándole a Dios qué significaba ese sígueme que hablábamos, ¿no? En el culto anterior, ¿no? Donde Jesús pide a un par de personas que lo sigan y varias personas le ponen excusas para seguir a Dios. Y en oración yo le decía, Señor, ¿qué significa sígueme? Y el Espíritu Santo vino y me habló y me dijo, no me sueltes, no me sueltes. Con el soltarnos la mano de Dios, dejamos de seguir. Lo que hablaba hoy Paulita en el Salmo, tomar de su mano. Y eso quedó grabado en mi corazón, porque cada vez que me equivoco, erro o me voy por otro camino, entiendo que la mano de Dios está, que la mano de Dios está ahí, pero soy yo el que se la suelta. Gracias a Dios porque está Jesucristo, nos perdona, nos redime y nos muestra su gracia. Amén. Y su gracia no termina. Y somos, a lo largo de nuestra vida, vamos a ver que la gracia de Dios está, que la gracia de Dios está, que la gracia de Dios está, que la gracia de Dios está. Y yo miro mi vida y miro para atrás y hay un montón de la gracia de Dios. Amén. De la gracia de Dios y va a estar. Y la gracia de Dios va a estar hoy y va a estar mañana. Amén. Pero no voy a pecar para que la gracia abunde, no. La gracia va a abundar. Pero tratemos de seguirle, de no soltarle la mano. De no soltarle la mano. En 2 Corintios 5:18 dice, y todo esto es un regalo de Dios que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Ahí están las buenas obras. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y se envió a nosotros este maravilloso mensaje, nos dio a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo y Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios, sigan a Dios, vuelvan a Dios. El Salmo 73, lo que leía Paulita, sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha y me guías con tu consejo. Y me conduces a un destino glorioso. Gloria a Dios. Amén. Y dice el Salmo, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Te deseo más que cualquier otra cosa en la tierra,
puede faltarme la salud, debilitarme mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío y para siempre. Amén. Amén. Ahí está el salmista diciendo que Él nos toma de su mano. Que Él nos toma de su mano y que Él está. Así que sigámosle. Entonces el primer punto para hacer buenas obras es tomarnos de su mano, reconciliarnos con Él, ¿sí? Para hacer obras en Cristo. El segundo punto que yo pensaba y meditaba era cambiar mi manera de pensar. Si Cristo hizo una transformación en mí, mi manera de pensar no tiene que ser la misma. Mi manera de pensar no tiene que ser la misma. Tiene que haber un cambio en mi mente, en mi manera de pensar. Romanos 12:2 dice, no vivan conforme a los criterios del tiempo presente, no vivan las costumbres de este mundo, dice Reina Valera. Por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar, para que así cambie tu manera de vivir, y lleguéis a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo bueno, lo grato y lo perfecto. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero si no cambiamos nuestra manera de pensar, si el Espíritu Santo no hace una obra en mi mente, en mi corazón, no voy a cambiar mi manera de vivir. Y esto lo dice la palabra. A veces seguimos con las mismas costumbres, seguimos con los mismos errores, porque no cambiamos nuestra manera de pensar. Jesús fue una persona, obviamente, el Hijo de Dios, y que cuando lo veían, el chabón pensaba distinto. Tenía otra manera de pensar. Además de hablar con autoridad, él pensaba distinto. Él cuando veía a alguien trataba de ayudarlo, había la bondad, trataba de salvarlo, trataba de hacerlo. Pero cuando veía a los religiosos, ¿sí? Era bastante duro. Su manera de pensar era asombrosa y sigue siendo asombrosa. Fíjense lo que dice en Mateo 5, 46 a 48. En versión NBI. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? Jesús le está diciendo, si siguen pensando de esa misma manera, ¿qué recompensa van a tener? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Jesús le estaba diciendo, quieren hacer algo distinto, piensen diferente. Piensen diferente a la gente de este mundo. Piensen diferente a los gentiles. Piensen diferente, tenemos que pensar diferente a nuestros vecinos. Tenemos que pensar diferente como piensan los políticos. Tenemos que pensar diferente como la gran mayoría. Tenemos que ir contra la corriente, para el bien. Para el bien. Si no hacemos nada de más, ¿qué recompensa vamos a tener? Entonces, yo decía, mi mente, Señor, tiene que transformar. Tiene que transformar mi forma de pensar, mi forma de actuar, para así cambiar mi forma de vivir. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Pero esas buenas obras van a venir si yo pienso diferente. Esa amabilidad, esa bondad de Dios. Si yo veo a alguien, Santiago decía, tener necesidad y no lo ayudo. Digo, bueno, sí, está bien, y no tengo empatía con el que tiene necesidad. ¿Qué estoy haciendo de más? Y eso me lo pregunto a mí. Señor, ¿qué estoy haciendo como tu hijo? Como hijo de Dios, ¿qué estoy haciendo de más? Entonces ese segundo punto es cambiar esa forma de pensar, que solamente es a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de la oración, a través de vivir su palabra. Porque si yo empiezo a vivir su palabra, mi forma de pensar tiene que ser, como decía Franco ayer, pequeños cristos, ¿sí? Cristianos, eso que significaba. Y esas buenas obras, el punto número 3, esas buenas obras tienen que salir. Esas buenas obras tienen que salir de su iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo.
El cuerpo de Cristo caminando en este mundo es la iglesia. Porque Cristo va a venir a buscar a su iglesia. Amén. Gloria a Dios. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Él va a venir a buscar a su iglesia. Primera de Corintios 12, esto también lo dice Pablo, dice, porque si somos como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahí entra el bautismo. El bautismo es como símbolo de parte del cuerpo de Cristo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, a todos los que se nos dio de beber de un mismo espíritu. De un mismo espíritu creídos en Dios. Y bueno, háblanos de esclavitud, porque en ese momento la esclavitud era algo presente. Y dice, ¿cómo puede estar la esclavitud en ese tiempo y entre los cristianos? Hoy también hay esclavitud. Hoy hay esclavitud con el celular. Hoy hay esclavitud con la televisión. Hoy también hay esclavitud. Somos esclavos a veces. Esclavos en una manera de pensar. Y además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, sigue diciendo Pablo. Si dijera el pie, porque soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, no soy ojo, no soy del cuerpo, y por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. En el cuerpo humano, cada parte cumple una función. En su iglesia, cada hermano, cada parte del cuerpo de la iglesia debe cumplir una función. Y no porque sea más chico, dice Pablo, va a ser más importante. Sino que a veces los miembros más chicos cumplen una función, ¿sí?, más específica. Son más débiles y hay que cuidarlos más. Entonces, esas buenas obras están dentro de su iglesia. Es con la iglesia de Cristo que vamos a hacer esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y cuarto, dice, Dios preparó esas buenas obras de antemano a través de su Espíritu Santo, pero no es con nuestras fuerzas, sino es con su Espíritu. Romanos 8, 29 y 30 dice, porque Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos hermanos. Y después de haberlos elegido, Dios los llamó para acercarse a Él, y una vez que los llamó, los puso en una relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en una relación correcta con Él, les dio su gloria. Fuimos creados para algo más trascendente. Fuimos creados para algo más extraordinario. Fuimos creados para llevar la gloria de Dios. Fuimos creados para reflejar a Cristo. Hermanos, tiene que haber algo más extraordinario. Y esto es lo que me llevó a este mensaje. Me llevó a este mensaje de que tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más que venir del trabajo, dormir la siesta, estar con los nenes, comer, dormir, trabajar. Estar en la casa con los niños, salir a trabajar. Tiene que haber algo más que la rutina. Tiene que haber algo más que la rutina. Y yo veo el libro de los Hechos, y a veces veo que el libro de los Hechos está muy lejos de lo que es mi vida. Está muy lejos de lo que eran esos primeros discípulos. De lo que eran esos primeros apóstoles, esos primeros discípulos que se agregaron a la iglesia. Están muy lejos porque ellos vivían en su vida ordinaria. Vivían algo extraordinario. Vivían algo extraordinario día a día. Salían, caminaban, la sombra hacía que se sanaban, se juntaban, decían, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate. Oraban, hacían obras de bien, vendían sus casas, hacían algo para el bien. Yo digo, qué lejos estoy. Porque a veces mi vida es tan ordinaria con Cristo. Y Dios me dice, yo te llamé para algo extraordinario. Yo te llamé para que tu vida normal, dentro de tu rutina, sea algo extraordinario. Donde puedas ver un chico, orar por él, donde puedas hablar de su palabra, donde alguien pueda ayudar, donde pueda haber necesitado, donde pueda ayudar a alguien. Tiene que haber algo más.
¿Qué hay de diferente? Decía Jesús. Si hacen lo mismo, si hacemos lo mismo, ¿qué hay de diferente? Y a veces miro mi vida y está vacía. Porque esas buenas obras, porque eso que hacían los primeros discípulos, eso que hacían los primeros apóstoles, lo hacían en Cristo Jesús. Se juntaban, oraban, amaban la presencia de Dios, buscaban la presencia de Dios, se juntaban en sus casas, se juntaban, clamaban, buscaban de Dios y hasta que la presencia de Dios no aparecía, no se iban. Es más, Pablo se quedó predicando cierto tiempo hasta que se cayó. No se había caído alguien por la ventana y él predicaba toda la noche, estaba en la cárcel, escribía cartas, salía, hacía un viaje hacia un viaje allá. Todo por el mensaje de Cristo. Y esa era su vida. Parecía una vida normal, pero había una vida extraordinaria. Y bueno, esos eran los apóstoles porque tenían al Espíritu Santo, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Pero voy al Antiguo Testamento y me encuentro con Daniel, que no se inclina, que no quiere comer carne contaminada a los ídolos, que no entiende su llamado de ir a predicar. Y se encuentra con un faraón, se encuentra con un rey, y ahí pasan cosas extraordinarias. Un José en la cárcel. De pronto su integridad, ahí él, por ser íntegro, está en la cárcel. Y de pronto viene una revelación de parte de Dios y le revela el sueño de sus dos compañeros. ¿Qué hay de diferente? Cuando yo miro la Biblia, ¿qué hay de diferente con mi vida? Son personas que vivían la presencia de Dios. Amén. Son personas que amaban a Dios. Yo, Señor, yo quiero amarte más. Yo quiero que mi vida ordinaria sea una vida extraordinaria. Chicos, Dios nos llamó para cosas grandes. Dios nos llamó para cosas extraordinarias, para ver la mano de Dios. Fuimos creados, y esto me lo digo yo, fuimos creados para buenas obras. Amén. Para buenas obras. Esas buenas obras que van a pasar por la eternidad. Esas buenas obras. Esas buenas obras, las obras que hacía Jesús, esas buenas obras tienen que pasar en la iglesia. Esas buenas obras nos tienen que pasar. Porque para eso fui creado. Cuando yo me veo en angustia, cuando yo me veo en tristeza, cuando yo me veo que mi vida no tiene sentido, es porque estoy lejos de esas buenas obras. Cuando yo hago el bien, cuando yo ayudo a otro, me siento bien. Me siento contento, me siento feliz, me siento que hay algo grato porque ayudé a alguien, porque estoy haciendo para lo que fui creado. Porque fui creado para lo bueno. Fui creado para lo bueno, pero a veces esa mentira del diablo que entra en nuestra mente, que no servimos para nada, que no fuiste creado, mirá que te equivocaste, te vas a seguir equivocando, eso es una mentira. Porque como les dije anteriormente, la gracia de Dios está. La gracia de Dios está. Pero esas buenas obras, recordábamos ahí en Efesios, que no nos salvan. Por más buenos que seamos, no nos salvan. No nos salvan. Esas buenas obras no nos salvan. No te dan salvación, no te dan lugar, no te dan un privilegio de parte de Dios, ¿sí? Como la mamá de estos discípulos que le pedían a Jesús, alguien se puede sentar a tu derecha, a tu izquierda. Esas buenas obras no nos salvan. Esas buenas obras tienen que ser el reflejo de una relación correcta con Dios. Amén. Esas buenas obras tienen que ser el resultado. Entonces yo me preguntaba, Señor, si no hay buenas obras en mi vida, ¿qué tanto hay de mi vida? ¿Qué tanto hay de ti en mí? ¿Qué tan lleno estoy de tu presencia? Y dice que Dios esas buenas obras las preparó de antemano. Él las preparó de antemano. Esas buenas obras las preparó en la cruz. En la cruz. Porque dice que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Esas buenas obras las preparó allí en la cruz. Están ahí de antemano. Y una escuchaba a Dante Gebel y decía, no me quiero perder. Cuando Dios muestre la película de mi vida, no me quiero perder porque me va a mostrar otra película y me va a decir, podías haber hecho todo esto si hubieses confiado en mí.
Eso decía Don Miguel, no sé si va a pasar o no, pero te hace reflexionar. Amén. Hermanos, les digo a los chicos que vengan, tengamos fe. Tengamos fe que somos creados para algo más. Hay algo más. Hay algo más extraordinario. Es Cristo dentro nuestro. Es la presencia de Dios dentro de nosotros. Es la presencia de Dios. Y ahí es donde hace la diferencia el devocional. Ahí es donde hace la diferencia cada mañana. Donde le oro, donde le busco. Y tal vez le busco 10 o 15 minutos. Pero esos 15 minutos hacen la diferencia. Es Juan Botero, decía él. Esa gota, ese devocional, hace la diferencia. Pero a veces no hay devocional, no hay oración. Venimos los domingos, los sábados, o martes. Mi vida sigue igual. Mi vida va a seguir igual hasta que no entienda que mi vida es transformada por la presencia de Dios. Mi vida va a ser igual hasta que no entienda que tengo que vivir su palabra, no solamente leerla, sino que yo hago el devocional, yo le busco de Dios, porque digo, la palabra de Dios la tengo que vivir. Tengo que cumplir lo que dice la palabra de Dios, y si la palabra de Dios dice que tengo que amar a mis enemigos y tengo que orar por ellos, lo tengo que hacer. Porque es ahí donde cambia mi manera de pensar. Yo digo, Señor, no puedo. Y Él con sus fuerzas, con su espíritu, porque no es por mi fuerza, no es porque yo soy bueno, es por su espíritu. Señor, no puedo ayudar, no me sale. No me sale orar por esta persona, no me sale perdonar, pero lo tengo que hacer porque quiero vivir tu palabra. Hermanos, no se vive la palabra de Dios. A veces leemos por arriba, no somos conscientes que eso que leo lo tengo que aplicar, que eso que leo tengo que caminar. Y a veces nos hundimos como Pedro en el agua porque miramos para otro lado. Pero la palabra de Dios dice que Él está con su mano. La palabra de Dios dice que cada mañana se renueva su misericordia. La palabra de Dios dice que Él está con su mano extendida. Yo tengo que seguir. No solamente seguir, sino que tratar, porque a veces no es difícil, tratar de no soltarle la mano. Y si soltamos la mano, Él se va a volver. Y nos va a hacer entender como ese hijo pródigo que reflexionó en sí, dijo, estoy mejor que cuando estaba en la presencia de Dios. Estoy mejor que cuando buscaba los cultos, que cuando iba los domingos. Estoy mejor que cuando creía en Dios. Podemos reflexionar y volver. Y Él va a estar. Y su gracia se va a renovar. Cada día su gracia va a estar. Vamos a decir a Dios y queremos para algo más. Amado Dios, Sí, Señor. te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Gracias porque tu palabra nos revela de que tú eres el creador, papá. Sí, Señor. Tú eres el creador de todas las cosas. Gracias. Y en tu gracia, en tu infinita misericordia, nos creaste a nosotros, papá. Gracias. Nos creaste a nosotros. Y en un momento saliste al encuentro de nuestra vida. Y nos dijiste, sígueme. Y te seguimos, Señor. Pero a veces somos tan tercos, cabezones, somos tan rebeldes, Padre, que nos desviamos. Y otra vez estás ahí, tu presencia, tu Espíritu Santo, diciéndole, vuelve a tomar mi mano. ¿Por qué te soltaste? Vuelve a tomar mi mano. No importa lo que hayas hecho, yo te perdono, dice el Señor. No importa lo que hayas hecho, ahí está mi cruz, mi muerte. No importa lo que hayas hecho, porque la gracia del Señor te perdona, te da la muerte de tu resurrección.
Gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande. Porque ahora en Cristo Jesús entendemos, papá, que hay algo más. Hay algo más extraordinario, Señor, que llevar tu presencia. Hay algo más extraordinario, Señor, que llevar tu mensaje, que predicar. Hay algo más extraordinario que ayudar al necesitado. Hay algo más extraordinario que ser de bendición, que hablar tu palabra. Hay algo más extraordinario, Señor. En nuestra rutina hay algo más extraordinario, Señor. Queremos ser instrumento en tus manos, Señor. Aquí estamos, Señor. Empieza a orar con Dios y dile, Señor, yo me pongo en tus manos. Yo me pongo en tus manos. Empieza a orar. Este es el momento para decirle a Dios, yo me pongo en tus manos. Quiero ser instrumento para honra. Quiero ser instrumento para honra. Porque yo entendía que no sirvo para nada, pero ahora entiendo que fui creado para buenas obras. Señor, pon esas buenas obras. Pon, Señor, en tu iglesia esas buenas obras de las cuales tú preparaste de antemano, Señor. Ponla. Tú las tienes preparadas. Tú tienes preparado con nuestra vida buenas obras. Las queremos tomar con los ojos de la fe. Con los ojos de la fe queremos tomar eso que tú tienes, papá. Las queremos tomar, Señor. Esas buenas obras las cuales tú preparaste de antemano. Volvemos a empezar, Señor. Hay buenas obras. Si hasta aquí no hiciste nada bueno, si hasta aquí hubo error, problemas, te digo que en el nombre de Jesús hay buenas obras. Que en el nombre de Jesús, sus cargas, Él lleva tus cargas, Él lleva tus problemas. Él murió en la cruz para darte salvación, pero para algo más. Cuando somos usados por su presencia, Señor, yo quiero ser usado por tu presencia. Yo quiero ser usado por tu presencia, Señor. Muéstranos, Señor, esas buenas obras. Somos tu cuerpo, papá. Somos tu cuerpo, tú eres la cabeza de esta iglesia. Hay buenas obras, Señor, de las cuales tú preparaste, Señor. En ti, Señor, en ti, Señor. Ayúdanos en nuestra vida diaria a tener un encuentro contigo. Un encuentro contigo, Padre, para que nuestra mente, para que nuestro corazón sea transformado. Y podamos ser usados instrumentos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos recuerda que somos creados para buenas obras. Somos creados para buenas obras. Somos creados para buenas obras. Somos creados para obras que tú tienes, Señor. Obras de salvación, obras de arrepentimiento, obras de reconciliación con Dios. Obras para tu gloria. Úsanos, Padre. Úsanos, Señor. Usa tu iglesia, Señor. Usa tu iglesia, Padre. Usa a los niños, papá. Usa a los niños, papá. Oramos por ellos. Aunque los veamos pequeños, papá, tú tienes buenas obras para ellos. Tú tienes buenas obras para ellos porque tú los escogiste. Gracias. Porque tú los escogiste, papá. Te ruego por los jóvenes, papá. Amén. Que no se creen en la mentira del diablo, Señor. De que no sirven, que son inútiles. Toda palabra negativa, toda palabra que no venga de ti es cortada en el nombre de Jesús, Padre. Toda palabra de mentira se tiene que caer en el nombre de Jesús, porque Dios nos creó para buenas obras. Tú creaste a los jóvenes para que sean buenas obras en Cristo Jesús. Buenas obras, Padre, esa mentira, Señor, que hace creer que la droga, las adicciones, Señor, les hace creer el celular, les hace creer que eso es lo bueno. En el nombre de Jesús, abre sus ojos, porque fueron creados para algo más extraordinario, más trascendental que estudiar una carrera, que estudiar algo. Hay algo más que está en ti, Señor. Te ruego por las personas grandes, Señor, por los adultos, por los mayores, Señor, que aún miran y dicen, me queda poca vida, que aún miran su enfermedad, que aún miran el tiempo y dicen, me queda poco tiempo, pero hay algo más, porque mientras estemos vivos, hay algo más que el Señor quiere hacer con tu vida. Tu vida no terminó, porque el Señor tiene obra para hacer contigo. El Señor tiene buenas obras
para hacer contigo. Tu vida no termina, porque Dios tiene buenas obras. Aleluya, Señor. Y todo esto no es para gloriarnos, papá. Es para tu gloria, para rendirte, para glorificarte, para decirte, Señor, que sin ti no somos nada. Que separados de ti no somos nada, Señor. Somos como una rama seca que se seca, Señor, y se quema. Pero contigo llevamos fruto. Contigo llevamos mucho fruto, dice la palabra de Dios. Y yo le quiero creer. Yo le quiero creer al Señor. Yo le quiero creer al Señor. Yo quiero vivir su palabra. Y yo quiero creerle que mi vida es para llevar mucho fruto. Mucho fruto, Señor. Porque eso lo dice tu palabra. Que siendo poco somos fieles. Gracias, Señor. Te adoramos. Gracias. Te damos gracias por tu palabra. Gracias. Gracias porque somos hechura tuya, papá. Somos semejantes, papá. Y que un día te veremos, papá. Y te vamos a rendir nuestras coronas a tus pies. Gracias. A tus pies, papá. Nuestros frutos, lo que hayamos hecho en la tierra, papá, lo vamos a poner a tus pies. Te vamos a decir todo esto es gracias a ti. Todo esto es gracias a ti. Nuestras coronas, nuestros logros, nuestros triunfos van a estar ahí a los pies de Jesús. Te adoramos, Señor, porque fuimos creados para adorarte también. Gracias, Señor, por escogernos, ser parte de tu obra, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias. Ayúdanos a vivir tu palabra, Señor. No ser oidores olvidadizos, Señor.